bloque es para la tercera y última parte de una entrevista que nuestros compañeros de secundario les hicieron al diputado Martín Berongaray y al ingeniero Leandro Altolaguirre. Aguas, el tema central de la charla fue el río Atuel, su presencia y su ausencia en La Pampa. Es por eso que compartimos parte de esta entrevista. Yo te quería preguntar si hay algún organismo internacional que está, como el gobierno nacional no hace nada, que se preocupa por esto. Hay varios organismos nacionales que tienen competencia para intervenir en reclamos vinculados a estas cuestiones, a las cuestiones de los ríos y a las cuestiones ambientales. De hecho, el año pasado tuvo lugar un juicio importante que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires ante un tribunal internacional que se llama Tribunal Latinoamericano del Agua, que es un organismo multilateral que tiene sede en Costa Rica, y este juicio se desarrolló a raíz de un planteo que hicimos desde la Fundación Chadilebu. Lo que conseguimos con toda esa información es generar interés a nivel internacional. Como decía, la Convención Internacional de Humedales, Argentina forma parte, que busca preservar estos ambientes porque la gente en general no valora los humedales. ¿Qué es lo que estuvo haciendo durante muchos años? Secando los humedales para avanzar con urbanizaciones, para avanzar con campos cultivados. Por ejemplo, en los esteros de Liberal el gran problema que tiene es que los están secando para producir arroz, perdiendo la diversidad que sostiene. Resolvió, después de un juicio que duró algunos días, que efectivamente se había violado el derecho humano al agua, que los responsables eran la provincia de Mendoza y el Estado Nacional, que debían realizarse en lo inmediato actividades de remediación. Una de las formas de remediar en forma inmediata esos perjuicios es, acaban de escuchar, este está loco, es por ejemplo que el gobierno nacional instale, que ya lo he dicho, en Santa Isabel una guarnición militar, que traslade 500, 600 efectivos, son 2.000, 3.000 personas que van a estar en Santa Isabel, adicionales, significan servicios, significan sueldos, significa un movimiento económico y que significa darle vida al oeste en forma inmediata, que no significa más gasto para el gobierno nacional, significa trasladar, qué sé yo, de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, que no tiene ningún sentido tener una guarnición, a un lugar donde pueden venir a entrenarse, como son los cascos blancos, los cascos azules. Hay una pista del ejército, de la Fuerza Aérea, ahí en Santa Isabel, que es una pista de emergencia cuando fue el conflicto con Chile. Y las misiones humanitarias que está haciendo el ejército, como cascos azules en el mundo, tienen que ver con áreas muy parecidas a lo que es nuestro oeste pampeano. Entonces le sirve como para adaptarse y a la vez cumplir un rol social, el ejército. Por un lado, lo que significa entrenar a las tropas con un fin de defensa exterior, o sea, de agresión exterior, pero por otro lado, el movimiento económico que significa es generar un desarrollo social en un lugar abandonado del país. Y que en forma urgente Mendoza debía permitir el escurrimiento permanente del río Atuel en territorio pampeano. Por supuesto que Mendoza hizo caso omiso a aquello que se resolvió en el mes de noviembre y sigue sin largar el agua o la larga en forma caprichosa, intempestiva, cuando a ellos les sobran. Bueno, mi pregunta final sería, ¿cuál sería la solución adecuada al conflicto que presenta La Pampa? La solución es que larguen el agua, que lo hagan en forma permanente, que respeten un caudal mínimo, un caudal aceptable no solo en cantidad, sino también en calidad. Si tuviéramos el río tendríamos integrado todo el territorio. ¿Ves el desarrollo que tiene Mendoza en los oasis del río? Nosotros tendríamos, o sea, en Santa Isabel capaz que tendríamos 10.000 habitantes hoy en día. Algarrobo sería, en vez de tener 300 habitantes, tendría capaz que 2.000. Porque cambiaría toda la ecuación económica. Igual, los que están aguas abajo siempre reciben agua de menor calidad. Y eso es gravísimo
eso es un delito de lesa humanidad. Ahí están afectados derechos humanos fundamentales y parece hasta absurdo que se privilegie la capacidad o las actividades de riego en una provincia por sobre la salud de la población de otra. Y ahora llega la profesora Leda García con el segmento literario y más recomendaciones para los amantes de la lectura. Hoy Leda hace un paralelo con la Feria Internacional del Libro desarrollada en Buenos Aires. Toma el eslogan de esta edición y aprovecha para recomendarnos un cuento, por cierto, muy particular. Libros como puentes, es decir, es un nombre muy hermoso, porque además, bueno, los puentes unen. ¿Pero qué unen? Es decir, uno ve un puente que está uniendo dos orillas de un río, un puente. Los puentes unen. Entonces, libros como puentes da una cierta idea de algo que nos lleva desde un lugar conocido a otro que queremos conocer, desde un lugar como en programas anteriores hemos hablado de un texto que se llamaba Los peces, el infinito y los libros. Tiene una cierta cercanía de títulos, pero a mí estos libros como puentes me fueron acercando a algunos autores y empecé a pensar en puentes. Y me acordé de un cuento de Mario Benedetti y lo fui a buscar, está en Geografías, que es uno, no sé, a mí es me encanta Mario Benedetti, pero es un cuento que me gusta mucho y que se llama Puentes como liebres. Y es una historia de amor, pero es una historia de amor trasladada a través del tiempo desde unos preadolescentes que se encuentran por primera vez y son el hijo de Eugenia y la hija de Clarita, y que a partir de ese momento se encontrarán esporádicamente, sin que pase nada, sin que ese puente se cruce. Bueno, volverán a encontrarse, efectivamente volverán a encontrarse. ¿Y qué pasa? Bueno, el libro es geografía, el cuento se llama Puentes como liebres. Las liebres no aparecen en ningún momento en el cuento, pero el cuento es precioso, así que es una invitación a leerlo. Como siempre, entrañable este espacio y muy recomendable para todos. Tenemos que ir ahora a nuestra última pausa. Al volver, no te pierdas una visita muy particular a un museo santarroceño.